Buenos días. Hoy es un placer para mí presentar a doña Belén Vega Márquez, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla y actualmente profesora ayudante doctora en el Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos. Miembro del grupo de investigación Minerva, que le ha permitido dedicarse durante varios años a su pasión por el análisis de datos. Su trabajo se centra en el desarrollo de sistemas de apoyo en la toma de decisiones mediante técnicas de inteligencia artificial. La mayor parte de su investigación ha estado enfocada en el sector agroalimentario, especialmente en la aplicación de inteligencia artificial para el control de calidad y la optimización de procesos en la producción de aceite de oliva. Esta charla se enmarca en el seminario permanente de la Cátedra Goya y se titula Del olivar al algoritmo, inteligencia artificial para el control de calidad del aceite de oliva de Ginebra. Cuando quiera, Belén, muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Bueno, pues como bien ha dicho Amalia, mi nombre es Belén. Bueno, antes que nada daros ya buenas tardes. Y hoy os voy a contar un poco sobre una de las partes que estudiamos en mi grupo de investigación. Como antes estaba comentando, trabajamos muchas patas y muchos temas, desde paneles fotovoltaicos hasta datos de la UCI, hasta datos agroalimentarios, que es la parte en la que yo más me he centrado. Yo os voy a contar un poco sobre todo el recorrido de mi tesis doctoral, que se centró básicamente en el aceite de oliva, pero ahora estamos trabajando también con otras sustancias como son el jamón ibérico. Entonces, bueno, antes que nada, daros las gracias por darme también la oportunidad de estar aquí. Y os voy a contar, aunque ya Amalia lo ha dicho perfectamente, yo estoy en la Facultad de Informática, en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Ahí tenéis mi correo por si lo necesitáis o por si queréis luego hacerme alguna aclaración o surge algún tipo de duda, pues por ahí podéis contactarme, ¿vale? Y si no, pues allí en Reina Mercedes, que estamos muy cerquita. Mi investigación se centra sobre todo en inteligencia artificial aplicada a distintos ámbitos, aunque es verdad que hemos desarrollado nuevos algoritmos que ahora os contaré. Mi idea principal, o lo que más me gusta, es aplicar los conocimientos que tenemos de inteligencia artificial a un problema concreto, aunque siempre intentemos investigar nuevas vías de investigación. Pero ya os digo, es lo que más me gusta y sobre todo si está dedicado o si está enfocado al ámbito agroalimentario, ¿vale? Ups, perdón. Bueno, no sabía muy bien los conocimientos previos que teníais, sobre ciencia de datos, entonces no he querido hacerlo ni para personas que no tengan conocimiento de nada ni para aquellas que tuviesen mucho. He intentado hacer algo intermedio, ¿vale? Entonces, os cuento un poco. Esto no hace falta tampoco ser experto en ciencia de datos, pero todos sabemos que estamos en la era de los datos, ¿vale? ¿Qué es esto de la era de los datos? Pues cada vez más contamos con sistemas que nos permiten obtener una gran cantidad de datos que no teníamos antes. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos datos? ¿Los desaprovechamos y ya está o los dejamos ahí? Pues evidentemente no, ¿vale? Eso es lo que os pongo aquí en esta diapositiva. De esos datos podemos sacar muchísima información valiosa que podemos utilizar para obtener conocimiento, ¿vale? Que es al final lo que todo queremos, no dejarlo ahí en un cajón guardado, sino aplicar técnicas. Ya veremos que hay distintas técnicas que se pueden aplicar, pero el objetivo principal es obtener conocimiento de esos datos, ¿vale? Entonces, ahora estamos escuchando sobre todo mucho en redes sociales que si la inteligencia artificial va a acabar con trabajos, que va a acabar con las nuevas carreras que se están implantando. Yo lo que os quiero decir con esto, y además yo esto me lo he encontrado mucho en el ámbito en el que estoy, que es en el de la calidad del aceite de oliva. Nosotros no queremos hacer un sistema que sustituya a la gente que se dedica ahora a determinar la calidad del aceite de oliva, ¿vale? Eso quiero que quede claro desde el principio. Nosotros lo que queremos es tomar las debilidades humanas que una persona pueda tener y aprovechar esas debilidades y focalizar nuestros métodos en esas debilidades, ¿vale? Para poder ayudar a esas personas en la toma de decisiones de su día a día. Ahora luego veremos cuáles son esas personas las que se dedican a determinar la calidad del aceite. Pero bueno, quiero que esto quede claro, ¿vale? Desde el principio. Es decir, nosotros lo que hacemos es coger esas debilidades humanas que encontramos en el ámbito del aceite de oliva y aprovechar las fortalezas informáticas y sobre todo de inteligencia artificial, que es lo que hacemos desde mi grupo de investigación. Entonces,
¿Desde dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar, o desde donde yo empecé, desde el estudio de nuestro oro, ¿vale? ¿Qué es nuestro oro? El oro líquido que llamamos, pues nuestro aceite de oliva. No lo digo porque yo me lo invente y esto quede aquí muy poético de esto del oro líquido, sino que tenemos datos que lo corroboran. Aquí tenéis una gráfica, esta gráfica es de 2019, pero ya os digo que es parecida a día de hoy, ¿vale? Tenéis las exportaciones de cada uno de los países al exterior en aceite de oliva. Si os fijáis, España la tenemos ahí en el primer sitio, ¿vale? Y además es casi el 50% de exportación a nivel mundial, es decir, los aceites que están fuera de España, ¿vale? La mayoría vienen exportados de España. ¿Por qué? Pues por las condiciones climatológicas y las condiciones que tenemos aquí en este terreno, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, tenemos sobre todo también en Andalucía unas zonas muy ricas en aceite de oliva, y estas zonas son las que se dedican a hacer la exportación a nivel mundial. Por eso fue por lo que yo me interesé tanto por esta sustancia, ¿vale? Porque vi que era algo muy importante dentro de lo que es la economía española, y sobre todo me interesé por esto que vemos aquí. Estas son dos noticias del Diario de Sevilla y de 20 minutos, de hace ya unos cuantos años, en el que podemos ver que se ha intentado hacer fraudes con el aceite de oliva, ¿vale? Además, esto era incluso antes de que subiesen los precios, una barbaridad, como hemos visto en este último año, ¿vale? Ya es verdad que están bajando un poco, pero todos lo sabréis, el aceite de oliva se disparó de una manera pues increíble. Esto ya os digo que fue incluso antes, así que no os podéis imaginar el tema de los fraudes como ha estado en estos últimos meses, ¿vale? Aquí lo veis, alertan de la venta de aceite de semillas etiquetado como de oliva virgen y de oliva virgen extra. Lo que hacían era que mezclaban el aceite de oliva de semilla, ¿vale?, de girasol por ejemplo, con otras sustancias que vienen de procedencia dudosa y las vendían como aceite de oliva. Si consiguen el mismo sabor, pues una persona no detecta que haya diferencias, a no ser que seas una persona experta y que te dediques a esto del mundo del aceite de oliva, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues evidentemente estos fraudes lo que ha llevado es que a las organizaciones que se dedican a la venta, exportación de esta sustancia o de estos aceites, pues que intenten establecer unos métodos fiables para determinar esta calidad del aceite, ¿vale? Están los paneles de cata, que son las personas que se dedican a determinar cuál es la calidad del aceite de oliva, pero también estás buscando otro tipo de métodos para que, en caso de que una persona tenga duda, porque los paneles de catas hay veces que difieren unos de otros, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos quedamos? De hecho, a mí me ha pasado que he trabajado con datos con etiquetas dadas desde dos paneles de cata distintos y la etiqueta que venía era distinta, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues lo que podemos hacer es tener sistemas de apoyo que ayuden en el caso en el que un panel de cata tenga duda, ¿vale? Por eso os pongo esto de aquí, ¿vale? La importancia de poder predecir de manera exhaustiva y de manera objetiva cuál va a ser la clase de una muestra de aceite de oliva, ¿vale? Bueno, aquí os pongo, ahora os voy a contar un poco el contexto de mi investigación, de mi tesis, y sobre todo la motivación, aunque en realidad mi motivación ya os la he ido contando, ¿vale? ¿Cómo se regula esto de la calidad del aceite? Esto no es un departamento de una universidad que dice, pues la calidad del aceite se basa en tal, no, ¿vale? Esto hay una normativa que la tenemos ahí, el reglamento 640-2008, que te dice que en base a unas características, os lo pongo por ahí, físico-químicas y sensoriales, un aceite va a estar determinado como una categoría o va a estar determinado como otra categoría, ¿vale? Ahora veremos cuáles son esas categorías, porque yo al principio solamente conocía virgen, virgen extra, pero no, hay un mundo en esto de las categorías del aceite de oliva, aunque yo me voy a centrar principalmente en tres, ¿vale? Entonces, ¿cómo se determina ahora mismo la calidad de un aceite? Tenemos los paneles de cata, ¿vale? Los paneles de cata, igual que hay personas que catan vino, hay personas que catan aceite, ¿vale? Estos paneles de cata están formados por aproximadamente entre 8 y 12 personas y lo que hacen es un análisis sensorial de las muestras. Además, el análisis sensorial lo hacen con estos vasitos que veis aquí, ¿vale?, que les ayudan, bueno, pues además dicen que el color y la forma es la óptima para poder hacer estas catas por la concavidad que tienen, y lo que hacen es medir, tienen una plantilla, la debería haber puesto aquí, es una plantilla
en la que van midiendo, pues por ejemplo, cuál es el nivel de frutado, cuál es el nivel de picante. No sé si habéis visto en algunos aceites de oliva ya incluso lo pone, picante 3 puntitos, frutado 4 puntitos, ¿vale? Pues hay más características, no es tan solamente esa. Entonces, lo que intenta medir mediante el sabor y el olor son las características negativas del aceite y las características positivas del aceite. Luego, con esas características, pues hacen unas especies de media y son las que determinan si un aceite es virgen extra o las demás categorías que tengan, ¿vale? Como os digo, hay veces en las que hay discrepancias entre paneles de cata. Ahí es donde entramos nosotros. Vamos a desarrollar un sistema que sea capaz de detectar cuál es la clase que un aceite de oliva tiene, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las 3 clases? Hay más, ¿vale? Pero las 3 principales con las que yo he trabajado son siempre estas. Virgen extra, que sería el aceite perfecto, el aceite premium, tiene muy poco defecto, o vamos, poco no tiene, ¿vale? El extra tiene un defecto leve, ¿vale? Que se puede ver porque, por ejemplo, la calidad de la aceituna no sea la óptima, o si ha sido una cosecha temprana o no ha sido una cosecha temprana, si las aceitunas han tenido contacto con el suelo, ¿vale? Aunque normalmente si tienen contacto con el suelo ya no están consideradas aptas para consumo, ¿vale? Estaríamos en lampante. Y luego tendríamos la última clasificación, que es la categoría de lampante. Yo, por ejemplo, esta categoría no la conocía antes de empezar a estudiar las muestras de aceite de oliva, pero es un aceite que tiene muchísimo defecto y que no puede ser consumido, ¿vale? A no ser que lo refinemos. Entonces, evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con los fraudes de aceite lampante, porque podríamos estar consumiendo aceite etiquetado como extra o virgen extra y es un aceite que ni podemos consumir, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto de aquí, ¿vale? Bueno, ¿cuál es nuestro nuevo enfoque? Pues nosotros lo que queremos hacer es combinar mediciones analíticas con metodologías quimiométricas, que aquí le tenemos que dar las gracias a nuestro departamento de Córdoba, que ha sido el departamento de Córdoba, que ha sido con el que nosotros hemos colaborado, que ha sido el que nos ha dado estos análisis, ¿vale? Es decir, la muestra ha sido capaz de darnos mediciones analíticas de los aceites y también mediciones quimiométricas, ¿vale? Entonces nosotros con estos datos, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues un nuevo enfoque, es decir, vamos a intentar hacer como una especie de nariz artificial que sea capaz de comportarse de manera similar a como lo podría hacer una persona en un panel de cata, ¿vale? Para que en el caso de que haya duda, pues que tengamos otra nariz que nos pueda también ayudar a determinar esta calidad. ¿Vale? Estos son, para que os hagáis una idea, a mí me gusta llamar la máquina, en el argot un poco más teórico, no es una máquina, ¿vale? Es un instrumento analítico, pero es la que nos permite obtener estos datos de aquí, ¿vale? Esta técnica se llama GC-IMS. Está también, que también hemos trabajado mucho con estos datos, GC-MS, ¿vale? M es de masas, I de iones. Entonces hemos trabajado con iones y masas y también hemos trabajado con masas solamente, ¿vale? El nombre largo, cromatografía de gases y espectrometría de movilidad iónica, ¿vale? Yo casi que me lo sé ya el nombre, pero me ha costado unos cuantos años acordarme de todo el palabra completo, ¿vale? Ellos, los químicos, sí que están bastante acostumbrados. ¿Y esto es lo que hace? Pues lo que hace es medir la detección de iones dentro de una muestra, ¿vale? En 2 ejes. En el eje de los iones, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta el tiempo de retención y el tiempo de deriva que ellos llaman, ¿vale? Esto nos da una especie de imagen que es la que nosotros analizaremos, ¿vale? Aparte de estas imágenes, ahora os voy a contar un truquito, y es que ellos hacen un análisis previo para que podamos reducir la dimensionalidad, porque esto es un horror, ¿vale? Esto, cada fichero puede ser del orden de 30 a 40 megas, ¿vale? Porque la precisión es bastante alta, ¿vale? Estamos hablando del orden de milisegundos, ¿vale? La frecuencia de muestreo es bastante alta, por lo que la cantidad de datos también, ¿vale? Evidentemente 30 megas, pues dice, bueno, si tenemos pocas muestras, que en este caso tenemos pocas muestras, pero es que aún así tardaban muchísimo los modelos en poder entrenar. Tuvimos que hacer técnicas de preprocesamiento para poder trabajar con
toda esta huella espectral. Y esto fue, ya os digo que fueron varios meses de trabajo. ¿Vale? Aquí lo tenéis en 2 dimensiones, ¿vale? Es decir, esta imagen que teníamos aquí, si os fijáis aquí salen unos picos para arriba, ¿vale? Pues esas imágenes también las podemos ver aquí en 2 dimensiones, ¿vale? Esta imagen completa, aquí hay 2, ¿vale? Esta es una y esta es otra, ¿vale? A esto lo llamamos huella espectral, es decir, toda la huella de los datos. Tú metes una muestrecita en el GCIMS, en la maquinita esta que yo os he dicho, y nos sale algo así, ¿vale? Es una huella espectral de la muestra, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hacen los químicos? Los químicos, evidentemente por su conocimiento, saben detectar algo que ellos llaman marcadores, ¿vale? Esto, por ejemplo, de aquí es un marcador, esto de aquí también es un marcador, ¿vale? Me diréis, bueno, los marcadores es fácil detectarlo, ¿no? Tú coges un modelo que te calcule los picos, ¿vale? Que son estos valores de aquí, los rojos son los más altos, ¿vale? Y lo azul es lo más bajo. Lo azul sería como el fondo de la imagen, que nos da poca información. Lo que nos da más información son los coloritos que nos salen aquí, ¿vale? Podríais decir, bueno, esto ya está muy estudiado, tú vas cogiendo los picos, ¿vale? Yo de hecho lo intenté, vas cogiendo los picos y puedes detectar los marcadores. No sale, ¿vale? ¿Por qué? Porque no siempre son picos. Hay a lo mejor algunos valores por aquí que ellos saben que son un marcador, pero yo no tengo ni idea de que eso es un marcador, ¿vale? No es tan fácil como detectar los picos, sino que ellos, en base a la muestra, van buscando unos marcadores o van buscando otros, ¿vale? En total teníamos 113 marcadores y 701 muestras de 2 cosechas, de la 14-15 y de la 15-16, ¿vale? Otro trabajo que tenemos pendiente es esto, es analizar los marcadores, bueno, analizarlos están analizados, pero poder extraerlos de manera automática. ¿Por qué? Porque diréis que pocas muestras, ¿no? 701 muestras, en ciencia de datos se suele trabajar con muchísimos más ejemplos. ¿Cuál es el problema? Que esto tiene que estar una persona con conocimiento experto, muestra por muestra, detectando los 113 marcadores. Ya os podéis imaginar el tiempo que tarda, además lo hacen a mano. No tienen nada automatizado, ¿vale? Hay paquetes y herramientas que ya lo detectan automáticamente, pero no es tan preciso como lo que puede hacer una persona todavía. Así que ahí todavía hay terreno en el que ahondar, ¿vale? Pero bueno, os quería contar esto, los datos con los que contábamos y el por qué eran tan poquitos, ¿vale? Luego fuimos aumentando, nos fueron dando a medida que pasó el tiempo algunas muestras más, pero no llegábamos a las 1000, ¿vale? No recuerdo ahora mismo exactamente el número, pero creo que no eran muchos más de las 700. Aún así, os hago spoiler, se obtenían buenos resultados con estas pocas muestras. El modelo sabía distinguir muy bien qué era un virgen extra, qué era un virgen o qué es lo que era un lampante, ¿vale? ¿Cuáles fueron nuestros objetivos generales con estos datos concretos? Fueron 3, ¿vale? Uno de ellos era aprovechar el carácter ordinal de los datos. ¿Qué es esto de carácter ordinal? Nosotros, cuando tenemos un problema de clasificación en etiquetas, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Vamos a clasificar entre virgen, virgen extra y lampante. Esas etiquetas tienen un orden entre sí, ¿vale? Es decir, el lampante es categoría más baja, virgen extra es la categoría más alta y en medio tenemos el virgen. Vamos a aprovechar esa ordinalidad de los datos para estudiar qué modelos hay ahora mismo en clasificación ordinal, ¿vale? Y si podemos, pues vamos a inventarnos nosotros uno nuevo, que ahora os contaré luego. Segundo objetivo, mejorar resultados anteriores. ¿A qué me refiero con resultados anteriores? Los resultados que tenían la gente de Córdoba. Ellos ya habían utilizado modelos, habían hecho PCA y LDA, ¿vale? Análisis de componentes principales y un modelo de clasificación LDA, para ver cuáles eran las etiquetas de los aceites, ¿vale? Ellos tenían sus numeritos, entonces nosotros lo que queríamos era ver si podíamos mejorar esos numeritos. Y también hacer la gestión de los pocos datos que teníamos. Queríamos ver si de alguna manera, además en esa época, fue cuando surgieron los modelos generativos, ¿vale? Como las GANs, no sé si os suena, pero justo en esa época me cogió que estaba con esos datos y salió esa tecnología y dije, bueno, ese algoritmo, y dije, bueno, pues vamos a intentar utilizarlo para estos datos, a ver si podemos generar más muestras, ¿vale? Y a ver cómo se comportan.
Bueno, pues empezamos con las metodologías que utilizamos. Evidentemente, inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial ya sabréis que es la capacidad que tienen las máquinas para poder simular el comportamiento humano. Dentro de la inteligencia artificial, pues tenemos varias categorías, incluso ya este gráfico de aquí se queda un poco antiguo porque no tiene en cuenta el aprendizaje generativo, pero bueno, siempre han sido las tres categorías principales en las que se ha solido dividir, ¿vale? Tenemos el aprendizaje automático, ¿vale? Y luego tendríamos el aprendizaje profundo. El aprendizaje automático es un poco más inteligente que cuando nosotros hablamos del concepto de inteligencia artificial, ¿vale? Porque inteligencia artificial tú puedes decirle a la máquina cómo se tiene que comportar y eso simularía un comportamiento humano. En el aprendizaje automático vamos a dar un pasito más allá, ¿vale? Y vamos a intentar que los modelos aprendan por sí mismos a identificar patrones dentro de los datos. Y luego ya tendríamos el aprendizaje profundo que se basa en el uso de las redes neuronales, ¿vale? Las redes neuronales no es algo nuevo, aunque creamos que es algo nuevo, esto no es nuevo, esto viene de los años 40-50, dependiendo del artículo que cojamos como referencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en los años 40 y 50 no podíamos ejecutar una red neuronal con la infraestructura que teníamos, ¿vale? Hasta que no hemos tenido los servidores más potentes no hemos podido entrenar redes neuronales. ¿Por qué? Porque necesitan muchísima capacidad de cómputo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de aprendizaje tenemos? Pues tenemos dentro del aprendizaje automático el aprendizaje supervisado, que es el problema en el que nosotros estamos ahora mismo. ¿Qué es esto de aprendizaje supervisado? Yo tengo una etiqueta a predecir, ¿vale? Esa etiqueta puede ser una etiqueta, una palabra, ¿vale? Lampante, virgen, virgen extra. Tendríamos clasificación, esto de aquí, y si queremos predecir un número, pues tendríamos la regresión, ¿vale? Y luego tenemos el aprendizaje no supervisado. En este aprendizaje no tenemos una etiqueta a priori que nosotros queramos predecir, sino que le decimos al modelo, búscame ahí grupos, a ver qué es lo que encuentra. Estaríamos hablando de análisis clúster y también técnicas de reducción de la dimensionalidad, ¿vale? Esto sería el aprendizaje no supervisado, es decir, no tenemos una etiqueta previa que nosotros queramos aprender, sino que estamos intentando buscar a ver qué patrones tenemos dentro de los datos, ¿vale? Entonces, en cuanto a clasificación ordinal, lo que os comentaba, ¿vale? Esta fue una de las principales aportaciones de mi tesis, es que intentamos hacer un uso de la relación que había entre orden en las etiquetas, ¿vale? Esto también se utiliza mucho en el ámbito médico, es decir, un paciente pues, puede tener gravedad alta, media o baja. Vamos a aprovechar esa información para darle una ayudita a los algoritmos que utilicemos, ¿vale? Aquí veis lo que os he dicho antes, ¿vale? Tenemos lampante, virgen estaría ahí en medio y el virgen extra. Los algoritmos de clasificación ordinal normalmente trabajan con esta matriz de coste, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es, esto sería la clase real y la clase predicha, ¿vale? Extra 2 lampante, ¿qué significa? Pues esto significa que si yo un extra lo clasifico como lampante, tendría un coste de 2, es decir, un coste alto, ¿vale? Es decir, un aceite de la mayor calidad, si la predigo como lampante, pues estoy metiendo la pata mucho, ¿vale? Sin embargo, si un extra lo califico como virgen, pues bueno, tenemos menos coste, ¿vale? Y si un extra lo califico como extra, pues evidentemente el coste es 0, ¿vale? Es acertado. Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? Pues nosotros lo que usamos fue algoritmos de clasificación ordinal, pero fuimos un pasito más allá. Utilizamos las metodologías Ensemble. No sé si os suenan las metodologías Ensemble, pero estas metodologías lo que hacen es, así, a grosso modo, combinar las salidas que nos dan varios algoritmos. Es decir, yo no entreno solamente un algoritmo o un modelo de clasificación, sino que utilizo varios y cojo las predicciones de cada uno de esos algoritmos y hago una votación, ¿vale? Aquí podemos hacer una votación o se pueden hacer virguerías, ¿vale? Pero lo más simple es hacer una votación. Entonces, aquí lo veis, vamos, creo que en esta gráfica se ve bastante bien. Yo tendría el conjunto de entrenamiento, tendría modelos de clasificación, M modelos de clasificación, estos modelos de clasificación me darían M predicciones, ¿vale? Y ahora, ¿qué hago? Pues a lo mejor 7 de los, imaginaros que hemos entrenado 10 modelos, ¿no? Y 7 me han dicho que esa muestra es virgen extra y 3 me han dicho que es lampante. ¿Vosotros con cuál os quedaríais? Con virgen extra, ¿no? Porque es la mayoría. Pues ese es el ensemble más simple, ¿vale? Es el de votación, ¿vale? Hay muchísimos más. Yo os digo que de teorías de ensemble hay un mundo,
¿vale? Hay muchísimas formas de luego combinar estas predicciones, ¿vale? Aquí tenéis dos, la de votación que os he dicho, ¿vale? Incluso tú le puedes dar más fuerza a un modelo de predicción que a otro, ¿vale? Para que vote más veces, por así decirlo. O incluso podemos hacer un stacking de modelos. ¿Esto qué es lo que hace? Entrenamos varios modelos y ahora con las predicciones que nos ha dado, entrenamos otro modelo, ¿vale? Esto es algo más inteligente, aunque no siempre funciona mejor que los modelos más simples, ¿vale? Nosotros de hecho lo que hicimos fue una combinación de ambas, ¿vale? Que ahora os contaré. Luego también teníamos Deep Learning, ¿vale? Con redes neuronales, también usamos redes neuronales para estos datos concretos. Os estoy explicando un poco como la teoría y luego os explico cuáles fueron los resultados de cada una de estas teorías, ¿vale? Usamos en primer lugar para los marcadores redes neuronales multicapa. ¿Por qué? Porque estas son más sencillitas y como eran datos en una dimensión, ¿vale? Era un dataset, el típico dataset de filas, columnas, ¿vale? Teníamos en las filas las muestras y en las columnas cada uno de los 113 marcadores, ¿vale? Al final teníamos un dataset de 113 por 751, creo que eran las muestras, ¿vale? Usamos este tipo de redes neuronales. Tiene buen rendimiento en datos 1D y por eso fue por lo que lo usamos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de una red neuronal al fin y al cabo? Es encontrar la combinación perfecta de los pesos que tienen las neuronas de aquí en medio, ¿vale? Una red neuronal tiene su capa de entrada por la que entran los datos, su capa de salida que me da las predicciones y las capas intermedias u ocultas que son las encargadas de trabajar y de buscar la mejor combinación de pesos para cada una de esas redes, de cada una de esas neuronas y poder dar la mejor predicción, ¿vale? Y luego tendríamos algunos modelos más sofisticados como son las CNN, las redes neuronales convolucionales, que también están muy de moda. Ya es verdad que a medida que van pasando los años ya se escucha más Transformer, modelos de difusión, pero las redes neuronales convolucionales todavía siguen ahí y son muy buenas para imágenes, ¿vale? Dieron el boom con las imágenes. Son modelos muy buenos para dimensiones 2D y las usamos para estudiar la huella espectral completa que os dije antes, ¿vale? Este fue una de las cosas más complicadas, pero no más complicada de implementación, fue complicada de infraestructura, ¿vale? Es decir, no teníamos todavía la infraestructura suficiente para poder meter una red neuronal y los datos que teníamos, o sea, hacer la combinación. Eso petaba por todos lados y no había manera de que se entrenara, pero al final con técnicas de paralelización y de reducción de la dimensionalidad de los datos pues pudimos hacerlo. Pensad que ahí todavía no estaba el Google Colab tan de moda ni teníamos los servidores que tenemos a día de hoy en el grupo, ¿vale? Ahora podemos ejecutarlo sin ningún tipo de problema, pero bueno, fue una curva de aprendizaje chula y pudimos ver cómo se podían optimizar este tipo de modelos para incluso ejecutarlos en paralelo y la verdad es que fue una etapa bastante chula pero complicada. Y luego vendríamos con ya lo último, la generación de datos sintéticos, los que os comentaba antes. Teníamos muy pocas muestras, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no usamos modelos generativos para, además usamos el casi de los primeros, las GAN, ¿vale? Las redes generativas adversarias. Además fue un boom porque esto fue, no sé si os acordáis, cuando empezaron a sacar famosos con caras de otros y empezaron a hacer muchos vídeos de este estilo de que ponían a una persona con la cara de otra, pues todo eso se hacía con las GAN, ¿vale? Este tipo de metodología es lo que te permite generar datos nuevos. Entonces nosotros lo que queríamos era generar datos nuevos de los aceites, por dos razones principales. La primera, porque queríamos intentar ver si podíamos compartir los datos. Estos son confidenciales, es decir, no los podemos compartir. Entonces queríamos ver si podíamos generar unos datos que se pareciesen mucho a los reales o que se comportasen, mejor dicho, de manera parecida a los datos originales en modelos de clasificación, pero que no fuesen los originales. ¿Para qué? Pues para poder compartirlos con alguien si no lo pedía. Además eso le interesaba mucho al grupo de Córdoba porque podrían compartir sus datos sin realmente compartir los originales, sino que compartían unos que se pareciesen mucho. Y en segundo lugar, para poder mejorar la precisión de los modelos de clasificación, es decir, en vez de entrenar con 700 muestras, pues entrenar con 2000 muestras,
¿vale? Me he inventado un poco los números, pero bueno, para que os hagáis una idea. ¿Estos modelos en qué se basan? Pues se basan principalmente en dos conceptos, en generador y en discriminador. A mí me gusta mucho explicarlo con este ejemplito de aquí. Imaginaros que vosotros sois los gestores de un museo muy famoso, ¿vale? Del Louvre, por ejemplo, y tenemos dos personas. Una persona que se va a encargar de hacer falsificaciones de un cuadro, ¿vale? Y luego otra persona que se va a encargar de detectar si es una falsificación o no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto lo que se hace es se enfrentan dos redes neuronales. Una es la encargada de generar datos a partir de ruido y la otra es la que se encarga de detectar si la muestra que le damos es real o es falsa. ¿Esto qué es lo que hace? Al principio, como partimos de ruido, el generador, los datos que va a generar van a ser muy malos, ¿vale? El detective los va a poder detectar de manera muy fácil si es falso o no es falso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va generando cada vez mejores muestras o muestras que se parecen más a la realidad, ¿vale? ¿Cómo? Pues mediante el feedback que le da el detective. Recordad que el detective sí ve los datos reales y los datos falsos. Entonces, mediante un proceso iterativo de entrenamiento de redes, pues es capaz de cada vez mejorar la generación de datos que genera a partir de este ruido, ¿vale? Ahora hay tecnologías más sofisticadas, ¿vale? Como por ejemplo los modelos de difusión, que es lo último que tenemos. Yo de hecho estoy trabajando ahora con modelos de difusión para imputación de datos. Datos en UCI, hay muchas veces que en la UCI pues nos faltan datos de los sensores, ¿vale? O que a una persona la frecuencia de muestreo es A y para otra persona la frecuencia de muestreo es B. Para poder juntar a esas dos personas tú tienes que tener la misma frecuencia de muestreo, te van a faltar huecos. ¿Cómo rellenamos esos huecos? Mediante métodos de imputación, ¿vale? Imputación de series temporales sobre todo. Y para eso podemos utilizar los modelos generativos. También hemos usado GANs, pero hemos visto que los modelos generativos ahora mismo, bueno, los modelos de difusión, perdón, ahora mismo son los más punteros, ¿vale? Y en cuanto a mis contribuciones, ¿cuáles han sido? Cuando hablo de contribuciones os voy a hablar principalmente de trabajos que han acabado en artículos, ¿vale? Por si le queréis echar luego un vistazo, también os dejo ahí la referencia. La primera de las contribuciones, que fue la más importante, es una nueva metodología ensemble para clasificación ordinal y aplicado al aceite de oliva, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aquí os pongo más o menos la descripción. Lo que hicimos fue una metodología ensemble que se basaba en modelos evolutivos, ¿vale? Es decir, en un algoritmo genético para poder dar una predicción final. Recordad que los ensembles utilizaban varios modelos de clasificación y luego teníamos que decidir cuál era la manera en la que íbamos a unir esas predicciones. Nosotros lo que utilizamos fue un método de algoritmo genético, ¿vale? Y lo llamamos Gaussian, ¿vale? Aquí lo tenéis, Ordinal Classification with an Ensemble Approach. Aquí tenéis la referencia, ¿vale? Para hacer la comparativa no solamente utilizamos los datos del aceite, ¿vale? Esto era un trabajo experimental que incluso aquí no metimos todavía los datos del aceite, sino que las pruebas las hicimos a posteriori. Aquí, para comprobar si el modelo era efectivo, usamos 17 datasets ordinales, 24 datasets discretizados y probamos 6 algoritmos diferentes. Es decir, nuestro ensemble estaba formado por 6 algoritmos que luego se unían, lo que os he dicho, sus votaciones se unían mediante un algoritmo genético, ¿vale? Aquí tenéis todos los clasificadores base, ¿vale? Los hiperparámetros, esto me voy a saltar un poco porque no creo que sea ahora mismo importante. Pero tenéis aquí los 6 algoritmos con los que nos comparamos, ¿vale? Y podéis ver que en los datasets que eran ordinales, porque tampoco es fácil encontrar datasets ordinales dentro de la literatura, encontramos estos de aquí y si os fijáis, para cada uno de los datasets, ¿vale? Están representados en el eje X cada uno de los datasets y las barritas son cada una de los bueno, la métrica que nosotros utilizamos fue el MAE, ¿vale? Que el MAE es mejor cuanto más bajo, ¿vale? Entonces aquí no lo veréis, pero ya os hago yo el resumen, mejorábamos en 13 de 17, ¿vale? De los datasets probados. Luego probamos en otros datasets que no eran íntegramente ordinales, sino que hacíamos una discretización. No os he puesto aquí la gráfica, pero tenéis luego el resumen de a cuántos ganábamos, ¿vale? Ahora os lo pongo. Y también intentamos ver si mejorábamos, porque claro, no tiene sentido que tú hagas un ensemble de modelos, ¿vale? Es decir, yo cojo regresión logística, un árbol de decisión, una red neuronal,
los entreno todos, rejunto las predicciones y doy una predicción con un ensemble, ¿vale? Y eso me da una predicción de tal o un error de tal, ¿vale? ¿De qué me sirve eso si yo, sus clasificadores bases, es decir, imaginaros, el árbol de decisión me da mejores resultados que la unión de todos, ¿vale? Entonces, un trabajo que tuvimos que hacer fue comprobar cuál era el rendimiento de cada uno de los clasificadores bases que habíamos utilizado, que eran todos estos de aquí abajo, ¿vale? En media, estos son en media, ¿vale? Y en naranjita tenéis nuestra propuesta. Si os fijáis, en casi todos nuestra propuesta está por debajo, ¿vale? Lo que significa que es un buen resultado porque siempre buscamos que el MAE sea lo más bajo posible. De hecho, mejorábamos en 39 de 41 de los clasificadores base, ¿vale? Y me diréis, bueno, si mejoro en 39 de los 41, quédate con los dos estos que eran mejores, ¿no? ¿Cómo justificamos nosotros eso? Para yo saber que estos dos eran mejores, los tenías que haber ejecutado todos, ¿vale? No sabría cuál elegir, tendría que haber hecho un paso a posteriori. Con el ensemble, ¿qué es lo que conseguimos? Que se haga una media de todas las clasificaciones de esos clasificadores, y que no tengamos que estar atentos o a averiguar cuál era el mejor clasificador, ¿vale? Nosotros esto lo hemos podido hacer como un análisis a posteriori, de saber cuál era el mejor modelo de esto, que no me acuerdo ahora mismo, de 41, ¿vale? Pero así intentamos que no sea acierto o azar, ¿vale? Más que acierto que sea azar, sino que con esta combinación de todos los modelos podemos tener una media, ¿vale? O no tenemos que preocuparnos tanto en qué modelo de clasificación exacto tenemos que utilizar, sino que hacemos una combinación de todos estos y la verdad es que se obtienen bastante buenos resultados, ¿vale? Esto lo publicamos en Information Science, tenéis aquí el resumen, ¿vale? En términos de MAE, nuestra propuesta mejoraba en 30 de 41 de los datasets y en términos de MCE, que es otra métrica que también se utiliza mucho, mejorábamos en 32 de 41, ¿vale? Luego lo aplicamos a nuestros modelos de aceite de oliva, evidentemente, ya os digo, en el artículo no metimos los datos de aceite de oliva, sino que lo hicimos en un análisis posterior. Y tenemos aquí tres filas, ¿vale? Las tres filas, ¿qué son? Pues tenemos modelos ternarios, además esto es muy típico hacerlo en el ámbito del aceite de oliva, de que tú clasificas entre las tres etiquetas y luego también haces modelos binarios. Los modelos binarios, ¿qué son? Pues cojo todas las muestras que sean extras y las demás las etiqueto como no extras y tendríamos un problema de clasificación binaria. Y luego lampante y no lampante, ¿vale? Normalmente estos modelos suelen dar mejores resultados que el ternario, ¿vale? Como es evidente. Entonces, en resultados previos, pues teníamos resultados previos, son los resultados de Córdoba. Tendríamos un 0,74, 0,85 y 0,90. Y aquí podéis ver que hay una mejora, aunque no es una mejora impresionante, pero bueno, la verdad es que los de Córdoba se quedaron bastante, les gustó mucho los resultados estos que pusimos, ¿vale? Luego, en cuanto a aprendizaje supervisado, recordaros que hicimos el uso de redes neuronales desde dos perspectivas, usando marcadores y usando la huella espectral completa. Usando marcadores, lo que queríamos también era mejorar los resultados que obteníamos desde el departamento de Córdoba, y además también quisimos hacer una comparativa con otros modelos que existían en la literatura, ¿vale? Entonces, ¿qué fue aquí muy importante? Pues mira, aquí tenéis algo que no os he hablado, este pico de aquí, ¿vale? Que aparece en el tiempo de deriva, además esto es una parte muy importante en el preprocesamiento de los datos. Esto de aquí es como ruido, ¿vale? Es como lo que te dice cuándo empieza realmente el experimento, ¿vale? Entonces, realmente lo importante de la muestra viene de aquí hacia la derecha, ¿vale? Esto como que se puede incluso quitar. Esto también hemos hecho varios, porque no es fácil detectar esto de aquí, ¿vale? Porque son muchísimos valores los que están implicados. Si os fijáis aquí, hay un ancho considerable, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hicimos, además esto nos dieron la idea a ellos, los del departamento de Córdoba, porque además ellos lo hacen, es hacer una normalización de los datos con respecto a este valor gigante de aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos una normalización, esta columna de aquí, el RIP que ellos llaman, va a tener muchísima importancia en los modelos de clasificación y a lo mejor puede ocultar información importante que tengamos aquí. Entonces, por eso hicimos una normalización. De hecho, hicimos las pruebas normalizando y sin normalizar, ¿vale? Y ahora vais a ver con cuáles nos daba mejor.
¿vale? Aquí tenéis la red neuronal que usamos, utilizamos la regla de oro que dice que cuanto más simple mejor, ¿vale? Además, esta regla, la regla de la pirámide geométrica, perdón, esta sí nos da una idea mediante unas formulitas de qué número de neuronas y de qué número de capas hay que utilizar, ¿vale? Yo fue la que me basé y además es una regla muy sencilla, pero sobre todo esta regla de aquí, ¿vale? Cuanto más sencillo, mejor. Era una red neuronal muy simple de 3 capas, entrada, una oculta y salida, ¿vale? Y aquí tenemos los resultados. Resultados de Córdoba, resultados no estandarizados y estandarizados. Si os fijáis, hay una mejora significativa de algunos decimales con respecto a los no estandarizados, ¿vale? Lo que sí es importante que siempre mejoramos a los resultados que teníamos anteriormente desde el departamento de Córdoba, ¿vale? Aquí tenéis incluso el ratio de mejora. Y luego, con respecto a modelos de la literatura conocidos, como pueden ser una máquina de soporte, el KNN, un árbol, un regresor o un XGBoost, ¿vale? Que es lo que además, este modelo, si no lo habéis utilizado, yo siempre os recomiendo mucho para tomarlo como baseline de cada proyecto de ciencia de datos que podáis usar, ¿vale? La verdad es que es bastante bueno y además hay librerías ya que hacen que sean muchísimo más rápidos, ¿vale? Porque la dificultad de este modelo de aquí es que a veces tarda mucho tiempo. Aquí abajo tenéis las medias, ¿vale? Para no pararme en todos los numeritos, tenéis todas las medias que nos darían cada uno de los modelos en las 3 casuísticas posibles y como veis la mejor media la tenemos con Deep Learning, que fue el modelo que nosotros implementamos, ¿vale? Y además el que está más cerca es el 85, el XGBoost, ¿vale? Como siempre digo, viene muy bien para tenerlo como referencia, ¿vale? Como un baseline de cualquier problema que podáis tener de clasificación, ¿vale? Esta propuesta la mandamos a Frontiers, ¿vale? In Chemistry en este caso. Y como limitaciones, ¿vale? Me quiero centrar aquí las limitaciones de los pocos datos y que no usábamos la huella espectral completa, ¿vale? ¿Cuál es la limitación principal de no usar la huella espectral completa? Pues que tenemos que tener a una persona química que nos dé cuáles son los marcadores de esa huella espectral, ¿vale? Si no tuviésemos esas personas químicas no podríamos ser capaces de sacar esa información. Por eso viene el sentido de nuestra siguiente aportación, es en vez de utilizar los marcadores que nos dan los químicos, vamos a utilizar la huella espectral completa sin tener que tener en cuenta el conocimiento experto, ¿vale? Aquí lo tenemos. Usamos las redes neuronales convolucionales, ¿vale? Algo así, esta era más o menos la forma que tenía nuestra red neuronal, ¿vale? Con sus capas de convolución y luego de aplanado. Y aquí tenéis los resultados, ¿vale? Aquí lo sorprendente es que la red neuronal convolucional no daba mejores resultados que la red neuronal multicapa que habíamos usado antes con los marcadores, ¿vale? Solamente daba mejores resultados en el ternario, que esto sí es buena señal, ¿vale? Pero claro, ¿qué hacemos? Elegimos, esto es como siempre, cuando muchas veces tenemos algoritmos que tardan mucho y dan muy buenos resultados y luego tenemos uno que tarda menos pero da peores resultados. Tenemos que hacer una balanza. ¿Qué nos conviene más? ¿Que una persona experta tenga que extraer los marcadores manualmente y obtener mejores resultados o que no tenga que extraerlos manualmente y que se obtengan resultados similares? Pues yo la verdad es que me quedo con esta, ¿vale? Con la convolución, ¿vale? Lo publicamos también en un congreso y luego este también fue para una revista, ¿vale? Pero como mejora significativa, pues bueno, que habíamos mejorado los resultados previos. Y ya por último, y con esto acabo, la generación de datos sintéticos. Esto también fue para un congreso en el que no metimos los datos del aceite de oliva, sino que hicimos pruebas con otros datasets para tener una comparativa más grande y no solamente probarlos con un dataset concreto, pero luego también hicimos las pruebas, ¿vale? ¿Qué queríamos conseguir con este trabajo? Pues lo que queríamos era dos cosas principales: generar más datos, que esos datos se pareciesen lo menos posible a los datos originales, pero que en tareas de clasificación se comportasen igual, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que si yo quiero compartir los datos no tenga problemas de confidencialidad, ¿vale? Con esos datos. Se van a comportar de manera similar en un problema de clasificación, pero no voy a comprometer a las personas que a mí me han dado esos datos. Hicimos correlaciones y también medimos el rendimiento en la etapa de clasificación con un XGBoost, ¿vale? Además lo probamos con 5 datasets diferentes que son muy conocidos en la literatura, ¿vale? Aquí veis, estas son las correlaciones de los datos originales con los datos generados. Si os fijáis, las correlaciones son muy bajitas, que era lo que nosotros queríamos, que se pareciesen lo menos posible, ¿vale?
Y luego aquí tenemos los resultados en clasificación. Si os fijáis, para cada dataset hicimos 3 pruebas. Entrenamos un XGBoost con los datos reales y nos da un 0,82. Luego un XGBoost con los datos generados, 0,85. Luego juntábamos los dos datos, tanto los reales con los sintéticos, y veíamos cuál era el rendimiento. Si os fijáis, los rendimientos son muy parecidos, que era lo que precisamente nosotros queríamos, que con distintos datos, ¿vale?, si obtuviesen rendimientos similares, para que si yo le quiero dar a una persona los datos fake o los datos generados, pues pueda obtener resultados muy parecidos, ¿vale? Y en cuanto a ¿qué conclusiones pudimos sacar de aquí? Pues las conclusiones son precisamente esas, ¿vale? Es decir, ejecutamos un modelo que además era muy puntero en esa época, yo digo que esto es del 2019, pero que nos permitió tener una herramienta para que en caso de que quisiésemos compartir los datos lo pudiésemos hacer, y sobre todo y más importante, que se obtuviesen mejores resultados a la hora de hacer la clasificación, ¿vale? En cuanto a los resultados con el aceite de oliva, aquí los tenéis, ¿vale? Solamente tenemos un dataset, ¿vale? Y si os fijáis también la correlación entre los datos reales y los generados era muy bajita, que era lo que queríamos, primer objetivo superado. Y en cuanto a métricas de acierto, pues si os fijáis también obtenemos resultados similares. Aquí es verdad que bajamos un poco el rendimiento, pero son resultados similares. Tenemos con los reales un 0,8, los generados 0,78, y si luego hacíamos la unión de los dos, un 0,79. Aquí es verdad que no conseguimos tanto el objetivo principal, que era mejorar los resultados, porque si os fijáis, si juntamos los dos, no se obtienen mejores resultados que con el original y ya está, ¿vale? Y bueno, aquí también tenéis la medida del F1 Score por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Y bueno, yo acabo aquí, ¿vale? Evidentemente, si ahora me queréis hacer preguntas, me podéis hacer todas las que queráis. Espero que os haya resultado interesante. Os he contado mi etapa. Esto básicamente fue mi tesis doctoral. Ahora estamos trabajando también con datos de aceite de oliva, pero de otras cosechas. Estos datos eran de hace ya bastante tiempo. Y también, bueno, pues estamos trabajando con los jamones ibéricos, que el planteamiento es el mismo, los datos son los mismos, lo que pasa es que tienen características químicas pues un poco diferentes, ¿vale? Pero en vez de clasificar lampante virgen y virgen extra, pues clasificamos entre cebo y bellota, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, y cualquier pregunta pues me la podéis hacer cuando queráis, ¿vale? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues yo empiezo y no terminamos. Por favor. Bueno, primero, impresionante. Yo la parte de datos, lógicamente, ni fallo, pero la parte de aceite es lo que domino, ¿vale? Entonces, aquí hay dos. Esto seguramente estos datos y este estudio se han incluido en un proyecto general que se llama Sensoliving. Sí. ¿Vale? Entonces, nosotros en los grupos de expertos del COI hemos examinado ese proyecto. Bueno, partimos de una base. Partimos de la base que tú para tu modelo matemático estás utilizando la información de los paneles que se presupone que son erróneos. Con lo cual, el error del panel lo estoy transfiriendo al modelo matemático. Efectivamente. Automáticamente. Por eso no tienes nunca más del 80%, porque el coeficiente de variación de los paneles es alrededor de un 20% máximo, ¿vale? Entonces, el error es el mismo, no vas a solucionar prácticamente nada. La segunda cosa, utilizas medianas, ¿vale? Entonces, la diferencia entre paneles no es otra que el hecho de que tú tengas, lógicamente, cuando tú estás haciendo un análisis sensorial, tú estás percibiendo sensaciones. Entonces, existe lo que es el umbral de reconocimiento y el umbral de detección. Entonces, a partir de ahí, cuando tú reconoces un defecto, pues lo puntúa, y cada persona tiene un umbral diferente, algunos más sensibles, otros menos sensibles, por lo cual lo que tú haces no es realmente la clasificación. El problema es que el método en sí, cuando se diseñó, no se diseñó para controlar, o sea, para hacer control de conformidad, sino para caracterizar. Entonces, el problema es que se utiliza para eso. ¿Qué ocurre? Que tú no tienes capacidad en cómo se expresa actualmente en decir si hay catadores que han detectado defectos, sino que tú dices, haces la mediana, si te sale como es población, si te sale que la población central es cero, pero eso no significa que sea cero de verdad,
¿vale? Entonces, como además tenemos que es ausencia de defectos, no puedo calcular la incertidumbre de cero, con lo cual partimos de otro problema. Después, actualmente se está trabajando en eso para poder decir si la diferencia entre paneles nada más que está en los que se llaman borderline, los que están entre medio. Porque clasificar un aceite como virgen extra, como lampante, lo hace cualquiera sin necesidad de panel, sin necesidad de cualquiera que está suficientemente entrenado. Entonces, el problema está en los que están en el límite, quiero decir, gente que lo detecta, gente que no lo detecta, paneles que tienen gente más sensible para ese defecto o para otro. Después, que parto de la base que el estudio me parece... Sí, no, ahora te voy a... Que muchas veces lo que ocurre es que gente que trabaja en datos, gente que trabaja en aceite, lo que hay que ponerlos juntos a trabajar. Claro. ¿Vale? Porque es que los... Pero ahora te voy a responder a eso porque es algo en lo que estamos trabajando. Y después, el tema del IMS, la espectrometría de movilidad iónica, que yo he trabajado con ella mucho tiempo, ¿vale? Que además que empezamos en este proyecto junto con Córdoba. El problema que tú tienes es que tú estás determinando volátiles, compuestos volátiles. Esos compuestos volátiles, que en el caso del aceite de oliva son multitud de ellos, hasta más de 100 diferentes tipos de volátiles, cuando tú detectas un defecto, nadie te dice que sea un volátil en específico, sino puede ser la sinergia de varios, ¿de acuerdo? Entonces, el problema está en detectar a partir, y además muchos de esos mismos volátiles están en un virgen extra y en un aceite defectuoso. El problema es saber a partir de qué concentración se considera un defecto o no se considera un defecto. Entonces, hasta ahora, ni ni el IMS, porque lo que se ha presentado es eso, no se consigue más de un 70-80% de fiabilidad en el ternario, lógicamente, y en el binario pues se consigue algunos un poco más. Entonces, utilidad, vale, la utilidad es decir, virgen extra o no virgen extra. Virgen extra, no tengo que catarlo, no virgen extra, tengo que ver si es verdad que no es virgen extra o puede ser virgen, ¿vale? Ahí todavía tiene una opción. Entonces, el basarse en compuestos volátiles exclusivamente, mira, ahora mismo se acaba de aprobar provisionalmente un método de volátil que ha identificado 13 volátiles que teóricamente están relacionados con los defectos de los sensores, ¿vale? Pero no tiene posibilidad de utilidad, porque precisamente lo que hace es ahí es cuantitativo y lo que se pretende ahora es calcular concentraciones, que eso además es un trabajo ingente que a lo mejor tu modelo puede servir para eso, porque ahí sí que sabiendo concentraciones tú vas a tener que ver diferentes cosechas, diferentes orígenes, diferentes modelos de producción, porque esas concentraciones volátiles van a ir variando incluso de cosecha a cosecha. Ese es uno de los problemas que teníamos. Hay datos infinitos para trabajar, pero que para mí, yo es que eso lo dije en la primera reunión que hubo del proyecto Sensolive, lo digo, estáis utilizando un método que estáis diciendo que es no válido para entrenar unos modelos matemáticos, sean regresiones o PCA, o sean modelos neuronales, pero estáis trasladando el mismo error al modelo. O sea, no vais a obtener mejores resultados. Simplemente que no necesitas tener 12 catadores o 8 catadores catando, ¿vale? Muestra, es cierto, ¿vale? Pero yo creo que esto es un inicio, pero que le queda un camino. Sí, nosotros, de hecho, es lo que te iba a comentar, nosotros esto lo sabíamos desde un principio, que nosotros estábamos prediciendo sobre etiquetas subjetivas. No es subjetivo. Bueno, subjetivo. Viene es un sujeto, pero claro, no es interpretativo. Efectivamente. Entonces, claro, eso lo teníamos que tener en cuenta. ¿Para qué nos ha servido esto? De hecho, es lo que estamos haciendo, lo estamos intentando hacer ahora, detectar las muestras que están clasificadas mal. Que eso, ya te digo que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Clasificados mal en base a qué? En base a que si un modelo, por ejemplo, tú tienes 10 modelos y esos 10 modelos siempre se equivocan en la misma muestra, a lo mejor es que la muestra no está bien etiquetada. Entonces lo que estamos haciendo es un análisis posteriori para analizar esas muestras que pueden ser erróneas, y lo que estamos intentando es darle una explicabilidad al por qué creemos que esas muestras son erróneas. Eso sí puede servir a un panel de cata para decir, vale, vamos a estudiar estas muestras que siempre se clasifican como erróneas,
para ver qué es lo que ha podido pasar. Que es una de las cosas que estamos intentando hacer ahora. Pudiera ser una ayuda. De todas maneras, el problema es que partimos de la base que no tenemos muestras patrones, que tú puedas decir, bueno, esto es un aceite que tiene este defecto, identifico los volátiles, porque un estudio que nosotros hemos hecho con el IMS es coger todos los volátiles de manera individual y caracterizarlos para ver después si el IMS además me detecta ese volátil en particular. Lo que pasa es que, como te he dicho, un volátil exclusivamente, porque si fuera así de fácil, porque el IMS se utiliza mucho en procesamiento de alimentos, porque tú estás buscando un volátil que se produce o que no se produce. Entonces eso es muy fácil, ¿vale? Se utiliza mucho en el sector de la cerveza, por ejemplo, porque están buscando o los fermentados. Pero claro, cuando tú vas a caracterizar un perfil tan complejísimo como es complicado. Vamos, y solemos tener en cuenta siempre las muestras, o sea, darle más importancia a las muestras en las que hay coincidencia entre paneles, porque se supone que esas son las mejores. Parte de la base también, eso es otro problema que existe, ¿vale? Que es el hecho de que tú estás utilizando paneles que catan de la misma manera. Entonces tú cuando haces un modelo, debe ser un modelo, eso ocurre cuando tú determinas un parámetro para la autenticidad. Entonces tiene que ser un parámetro universal, que se utilice desde Australia hasta Nueva Zelanda o hasta Estados Unidos, por ejemplo. Pero el problema que tiene con los paneles es que si tú vieras la cantidad de problemas que hay entre paneles de España, de Italia, de Grecia, de Túnez, de no sé cuánto, ya no, o sea, ese modelo será aplicable a donde tú hayas utilizado los paneles. Y además a cada cosecha concreta, que eso es otro problema también que teníamos, que los datos eso es de una cosecha u otra. Que existe en el sector del vino con los ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La relación de carbono 12, carbono 13, que se utiliza para ver si es del origen, de la denominación de origen correspondiente. Eso hay que hacerlo todos los años para poder tú tener cuál es la relación carbono 12, carbono 13 de cada sitio cada año, porque va a cambiar. Entonces, esto exactamente le va a pasar igual. Todos los años vas a tener que estar reentrenando y reanalizando. Y todo eso. No es por desanimarte, sino por no, que va. Tienes trabajo de aquí hasta que te sí, hay trabajo bastante bueno, eso es bueno. Y lo que te he dicho, lo ideal es colaborar con gente que no sepa de datos. Bueno, no te estoy diciendo que colabores con nosotros, pero gente que no sepa de datos con gente que sepa de la matriz que tú estás utilizando. Sí. De hecho, por eso siempre intentamos colaborar, al menos con los de Córdoba. El grupo de Córdoba, que es Lourdes hace, ¿vale? Ellos son más analíticos que de aceite de oliva. Ellos analizan todos los alimentos. No son expertos en aceite de oliva, son expertos en análisis. ¿Vale? Entonces, yo colaboro muchas veces con Lourdes también. Entonces, eso también te hace falta una tercera pata. Vale. Nosotros siempre estamos abiertos a colaboraciones, o sea, por eso no hay ningún tipo de problema. Y yo te he dicho que a mí me ha encantado y lo de la gracias. puede utilizarse, y se me están ocurriendo multitud de ideas que puede utilizarlo no con el análisis sensorial, que son datos mucho más complicados de manejar que con datos ya físico-químicos, ¿vale? Que son mucho más fáciles porque ahí sí que son datos reales y no son no utilizan ni medianas, ni medias, ni ningún artefacto estadístico. Nosotros queríamos usar las puntuaciones de los paneles de cata, porque eso es verdad que no lo tenemos. Las puntuaciones que dan, por ejemplo, de nivel de frutado, nivel de picante. Eso es aún más complicado de lo que estás haciendo, porque date cuenta que tú estás utilizando una escala continua. Y encima cuando tú estás haciendo, cada persona y cada catador tiene una escala en su cabeza. Sí. ¿Vale? Porque de hecho nos ha costado sangre, sudor y lágrimas que aprueben una especie, para el entrenamiento, una especie de escala física, de saber que dependiendo de la distancia a la nariz de la copa, tú puedes dar aproximadamente un valor, pero que además ese valor después lo tienes que trasladar a una línea continua de 10 centímetros, que más o menos tú dirás, esto es la mitad, esto es la mitad, esto es la mitad, y tienes que marcar. Pero eso... Bueno, eso también tenemos ahora mismo técnicas de reconocimiento de imágenes que se puede sacar muy preciso. ¿Qué puntuación es la que se le da? Sí, la puntuación sí. Eso es muy fácil. Eso. El problema es el sujeto trasladar su sensación. Bueno, ya a esa escala, a esa línea. Y que esa escala sea la real.
O sea, que ahí tú vas a coger un número y te va a decir, es 3,5. Vale, 3,5, pero es 3,5 lo... Realmente. Pero creo que nos da más juego a la hora de estudiar, porque nosotros lo que tenemos es una etiqueta extra, virgen y lampante. Entonces, si tuviésemos esa información... No lo vas a tener en etiqueta, eso también te lo tenía que decir. ¿Y por qué no? No, es una clasificación. Tú no vas a tener nunca una etiqueta que ponga aceite de oliva. No, claro, sí, bueno, me refiero a la etiqueta, es que nosotros en clasificación decimos etiqueta a la columna que intentamos predecir. Sí, lampante sí, claro. Entonces, claro, nos daría más información, siempre cuanto más información tengamos, más capacidad luego de maniobrar, por así decirlo, tenemos. Entonces es algo que también tenemos ahí pendiente, que de hecho Amalia es la que ahora... En el frutado y en la intensidad de los defectos sí que hay una referencia física que se está intentando que los paneles utilicen. ¿Vale? Para decir que dependiendo de si metes la nariz en la copa será menor de 3,5, si conforme vayas bajándola va aumentando la intensidad. Sí, pero que es complicado, es más complicado. Sí, sabemos que el problema es más complicado porque antes tenemos 3 etiquetas y ahora vamos a tener muchas cosas que tener en cuenta. O sea, el problema evidentemente es más complicado. Tenemos otro problema que te he dicho que eso se está intentando solucionar, es que tú a veces los paneles y los catadores identifican defectos diferentes. Porque hay otra cosa que es, tú en un aceite defectuoso puedes tener un defecto mayoritario, pero puedes tener otros. Entonces, si tú eres más sensible a un defecto que otro, al final te vas a encontrar diferencias, ¿vale? O sea, el aceite es defectuoso, pero ¿qué defecto es el que tiene? Y a veces la mediana no sale porque hay catadores que ponen un defecto, catadores que ponen otro. O sea, lo que se está buscando es un artefacto ahora dentro de la legislación para decir, mira, sí, los dos tienen defectos, con lo cual implica que el aceite es defectuoso. Ahora, ¿cómo expreso yo eso después en una clasificación? Eso es la complicación. Sí. Bueno, pero muchas gracias, porque porque me has dado ahí a donde pensar. Así que nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Dime, Joaquín. Quiero hacer una pregunta cambiando completamente de tercio. Yo no soy nada experto en aceite y un poco en el tema de datos. No me ha quedado claro las primeras transparencias que ponía. Sí. La imagen, la espectro, bla, que no soy capaz de reproducir. La de los datos te refieres, ¿no? Sí, la primera, yo creo que era de las primeras que había. Más adelante. Que luego al final de ahí sacaba uno, creo que la palabra que usaba... Los marcadores. Sí. Y según he entendido, digamos, hacía dos tipos de aproximación. Uno a partir de los marcadores con modelos más sencillos y otros con... A ver si lo encuentro aquí. Eso es lo que estaba llamando la huella espectral. La huella espectral completa sería la imagen. Eso es. Los 113 marcadores quimiométricos, entiendo que son las 113 columnas del conjunto de datos. Diseño, ¿no? Sí. ¿Y eso qué es? O sea, cada una de las celdas de esa matriz que tiene... Es un valor... Sí, bueno, es un real. ¿Y eso qué mide? Una de las intensidades, un puntito de aquí, sí. ¿vale? Pues la intensidad que tenga ese puntito. La intensidad que tiene ese puntito de 0 a 255. Sí, que ahora mismo no recuerdo la escala, pero sí. Y eso identifica... Vamos, según lo que yo siempre he tenido entendido y me han trasladado siempre, lo que hacen es que buscan un valor concreto, pero claro, a lo mejor intentan este marcador, ¿no? Que es una zona. Pues ahora o cogen un punto o hacen una media de la zona, eso no sé decirte. Pero esa columna, o sea, la columna 27, sí. Esa columna 27, me refiero el marcador quimiométrico 27. Sí. ¿Se corresponde con algún... es algo químico, sí, además. Componente químico? Sí, puedes ver aquí los nombres. Hay algunos, el hexanal, pues ellos saben buscar dónde está el hexanal. El hexanal es la columna 27. Efectivamente. Y eso tiene un valor de no sé cuánto. Y eso es lo que utiliza de base para entrenar los modelos. Sí, de hecho hay algunas columnas que sí tienen nombres, como pueden ser el hexanal 2hexen 1 ol, y hay otros que directamente te ponen marca M1, M no sé cuánto, que yo tampoco no sé identificar qué marcador específico es, pero sí, es el valor de intensidad que haya dentro de esta matriz de aquí de datos. Entonces, claro, se reduce, pues, fíjate, toda esta imagen a 113 valores, porque van cogiendo cada uno. De acuerdo. Sí.
Yo tengo una pregunta. Dime. Ustedes han hecho, han intentado hacer experimentación ya no con expertos, sino con no expertos y puedan clasificar los tipos de aceite de oliva. No, con no expertos no. Siempre lo he hecho, bueno, lo he hecho con las personas del departamento de química, así que ellos, bueno, pues saben analizar este tipo de muestras y determinar, no determinar la etiqueta en sí, porque eso viene externamente, pero ellos lo que saben son expertos en el análisis de este tipo de muestras, pero no he probado esto con una persona que no sea experta en aceite de oliva, no le he dado el modelo y lo he comparado con la etiqueta que a lo mejor él me ha podido dar. No sé si esa es tu pregunta o lo estoy entendiendo yo mal. Mi pregunta va, ¿qué tanto es el consumidor consciente de reconocer un buen aceite a uno malo? Te lo digo yo, si quieres. No sabe absolutamente nada. No. Pero una comparativa Es como un buen Rioja. Yo la verdad, mira que me gusta el vino, pero no soy capaz de detectar. Bueno, si es muy bueno, tú dices, ostras, esto es diferente a lo que a lo mejor suelo tomar. Pero poco más. Y en un aceite no sabe nada. Pasa un poco igual. El consumidor no sabe absolutamente nada. A no ser que vayas a paneles vayas a una cata y que te enseñen. Yo, por ejemplo, he ido porque me ha empezado a gustar muchísimo este mundo y he ido a catas a que me enseñen cómo, a distinguir un poco la calidad, y puedes distinguir un poco, pero claro, allí te ponen los ejemplos más extremos, uno malísimo, uno regular y uno buenísimo. Entonces, claro, así sí es fácil, pero una persona, un consumidor, como dice el compañero, no sabe. Y le puedes dar aceite de oliva, aceite de girasol, yo creo que eso sí todo el mundo por el color. Pero... Una pregunta, yo por lo que entiendo, por lo que han comentado aquí hay también un problema de no hay unos rasgos muy identificativos que podamos diferenciar entre las sensaciones que crea el aceite de oliva a otro. Bueno, eso... Químico sí, claro. Pero a nivel sensorial no hay un estándar de saber cuál es la calidad entre uno y el otro. Los paneles de cata sí saben porque hacen las mediciones de características concretas, como por ejemplo nivel de frutado, nivel de acidez o... Vamos. Pero eso lo hacen, pero a nivel gustativo. Acidez no, o sea, no... Gustativo tú identificas, tú tienes una serie de defectos que están definidos. Picante era, ¿no? ¿Vale? Era picante, creo. Hay defectos fermentativos, defectos no fermentativos, defectos de procesamiento, tú tienes una serie de defectos. Entonces tú lo que haces, el panel lo que haces está entrenado a identificar esos defectos y a poder definirlos. Entonces tú lo que dices, clasificas en función de un virgen extra será aquel que no tenga ningún defecto y que tenga un nivel de frutado X, ¿vale? Puede tener 1 o puede tener 8. Entonces la calidad de ese virgen extra será cuanto mayor sea el frutado, por supuesto, 0 de defectos, ¿vale? Picante y amargo no se utilizan para clasificar. Pero son también características que se miden, ¿no? Se pueden medir, pero no se utilizan para clasificar. Vale. Se utilizan simplemente que te lo puede pedir un productor porque quiera poner un etiquetado opcional que hay, decir picante y amargo, medio, ligero o intenso, solamente. Pero no se utiliza. La clasificación solo se hace en función del frutado y del defecto. En función de que el defecto no llegue a más de 3,5, será un virgen, con frutado por supuesto, y a partir de 3,5 o ausencia de frutado es lampante. ¿De acuerdo? Lampante es no comestible. Pero una persona, una persona normal nosotros no tenemos células que nos puedan medir la acidez, por ejemplo. Que por otra parte, cuando tú le preguntas a un consumidor, todo el mundo te habla de la acidez. Cuando nosotros no somos capaces de detectar la acidez, ¿vale? Nos da igual que tenga 1, que tenga 0,4, que tenga 0,1. No somos capaces, ¿vale? Entonces, pero sí los volátiles, ¿de acuerdo? Entonces, el problema lógicamente es que sí, que una persona de a pie no sabe detectarlo, pero para eso se entrenan. Esas personas están entrenadas para poder detectar el nivel de viscosidad, el nivel de picazón, de sensorial, del sabor que hay en la parte estomatorial. Eso se utiliza, se mide, Tú, para la clasificación no, para los concursos sí,
para los concursos, La contrariedad. cuando tú tienes que decidir si uno es mejor que otro, entonces ya tienes otros atributos. Esos otros atributos son atributos que están armonía, complejidad, otros tipos de volátiles que no son defectos, sino dentro de los volátiles, dentro de los aromas que están relacionados con aceite de buena calidad, hierbas aromáticas, verde, hoja verde, manzana, etc. Pero eso es otra historia que no tiene nada que ver con la etiqueta. ¿Alguna cosa más? Sí, Samuel. Yo tengo una pregunta acerca de la metodología a la hora de detectar fraude, porque comentaba que se estaba encontrando bastantes noticias de que se estaba cometiendo fraude y con el aumento del aceite de oliva. Al utilizar esta metodología y los modelos que aportan esta gran información, ¿es necesario la obtención de esos biomarcadores o al menos la información de ese equipamiento químico de laboratorio para obtener esa información? Entonces, incluso esa información de los paneles de cálculo. Entonces, ¿cómo se podría llevar esta metodología o estos modelos a la vida real, ¿no? No a la vida real, pero de cara a que consumidores o incluso envasadoras puedan certificar o al menos algún proceso de acreditación que efectivamente ese aceite de oliva es de la categoría que dice? Bueno, nosotros lo que intentamos fue desarrollar un modelo que guiase un poco a la hora de poder determinar la etiqueta. Entonces, para detectar fraudes, ¿qué se podría hacer? Pues evidentemente esta metodología que nosotros hemos hecho necesitamos los datos que provengan del IMS. Entonces, si una persona quisiese poder estudiar si una muestra puede ser fraude o no puede ser fraude, necesitaríamos ese análisis previo para nosotros luego poder meter esos datos o introducir esos datos en este modelo. Pero sí, necesitaríamos siempre el paso previo de analizar químicamente esa muestra para luego nosotros poder utilizarla. Y si me dice, mira, es que a mí esta muestra me ha venido etiquetada como virgen extra y ahora yo le paso mi modelo y me dice que es lampante, pues a lo mejor hay que levantar un poco las orejas y decir qué es lo que ha podido pasar con esta muestra, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, el detectar o ver el por qué hay siempre muestras que se clasifican erróneamente, que no sabemos el por qué, ¿vale? Que las que nosotros estamos estudiando ahora no es que sean fraude porque vienen de paneles de cata, son muestras de estudio, pero es curioso que haya muestras que siempre se clasifican mal. Entonces, es lo que estamos analizando. Y en esa línea, dado que ya se tienen los análisis químicos, ¿no se podrían encontrar solamente en base? Porque creo que la normativa europea establecía unos rangos de propiedades químicas, sí, a partir de los cuales se clasifica. De hecho, los tenía puestos ahí. Sí, los tenía puestos en otra diapositiva. Química, si no recuerdo mal, eran dos categorías, me parece, la de los paneles de cata, bueno, al menos sí, frutado, es lo que ha dicho antes el compañero, frutado, defecto. Tú tienes todo. Tú la clasificación la haces en función de los parámetros físico-químicos y sensoriales. Cuando uno de ellos no cumple la normativa, es cuando ya se desclasifica a la categoría inferior. A la categoría inferior. Pero vamos, pues estoy equivocado, pero en la búsqueda que había realizado, con los parámetros químicos parece ser que se podría diferenciar al menos la categoría de normativo europeo. Claro, pero es lo que dice el compañero, puede haber un sesgo en la nota que le haya dado a una persona. Exactamente, ahí va la pregunta, que si se tienen esos análisis químicos, lo que se pueda conocer esos parámetros físico-químicos, ¿se podría eliminar los paneles de cata y obtener los resultados? No, porque los parámetros físico-químicos en el 100% de las muestras que son defectuosas también. Quiero decir, los parámetros físico-químicos muy difíciles de cambiar. O sea, cuando un parámetro físico-químico ha superado un límite, está claro que coincide la categoría sensorial con el parámetro físico-químico. Yo te puedo decir que ahora mismo se han analizado en Estados Unidos del mercado alrededor de 2.400 muestras, todas tienen bien los parámetros físico-químicos, pero no todas tienen bien los parámetros sensoriales. Entonces, por parámetros físico-químicos solo y exclusivamente no se puede clasificar.
Una cosa es la química del propio producto y otra cosa es la sensación, esos parámetros que tú hablabas, los volátiles, de lo que desprende la muestra, que es lo que tú hueles o saboreas. Sí, claro, dependerá de muchos factores. Claro. Sobre todo del índice de maduración y los procesos de obtención. Sí, a ver, simplemente un comentario, porque me recuerda un trabajo que hicimos en nuestro departamento, no con aceite, sino eran imágenes patológicas sobre el cáncer de próstata, y uno de los problemas fundamentales que había era, como aquí están los paneles, ahí están los patólogos, ¿vale? Entonces, cuando se hicieron los primeros entrenamientos, que como en tu caso tú tienes, creo que has comentado, 2 paneles, ¿no? Sí, bueno, no, estos datos eran ¿De un solo panel? Estos datos no recuerdo bien porque ya son de hace varios años. Ahora mismo los que estamos trabajando ahora son de varios paneles, no incluso 2. Pero estos no sabría decirte, no recuerdo bien de cuántos paneles eran. Vale, bueno, va un poco en la misma línea. Como comentaba antes el compañero que empezó el turno de pregunta, incluso en Portugal, en Grecia y eso hay discrepancias, ¿no? O diferencias a la hora de realizar esos análisis, ¿no? Pues cuando nosotros pasamos por ese proyecto, lo que se pretendía era hacer una clasificación, ¿vale? En el caso de próstata está lo que es la escala de Gleason y tú clasificabas el cáncer en esa escala. Y pretendíamos hacer un algoritmo que clasificara. Pues el proyecto fue evolucionando y ya no se buscaba que se clasificara, sino que se detectaran esos casos que eran ambiguos para los patólogos, porque como bien hay en otros paneles, los paneles del aceite, para lo que uno es a lo mejor tiene ciertas anomalías, para otros no. Entonces se empezó a hacer colaboraciones con más centros a nivel nacional e internacional donde se analizan estas muestras patológicas para hacer que el algoritmo generalizaba, no para clasificar, sino para identificar las muestras en las zonas de grises, ¿no? Cuáles eran esas muestras que eran dudosas, porque esas son las que realmente tenían valor para el equipo de patólogos, para luego entre ellos discutir por qué estaban esas clasificaciones. Y lo que pedían, que eso ya ha sido una evolución del proyecto, es que es una de las cosas importantes dentro de la inteligencia artificial, es buscar la explicabilidad de por qué el algoritmo ha clasificado eso como dudoso y no entre otras categorías. Eso es lo que realmente daba bastante conocimiento e información a los patólogos. Eso es lo que estamos intentando, sí, es lo que estamos intentando hacer ahora con las muestras que siempre se clasifican mal. Intentar lo que he dicho antes, estamos intentando explicar el porqué y evidentemente con métodos de explicabilidad es una de las alternativas. Y en cuanto a lo que me comentas de la zona de los datos en zonas grises, que es lo que se llama, hay veces que hay muestras que tú ves, las representas gráficamente con análisis de componentes principales o algún método de reducción de dimensionalidad y ves que hay unas muestras que están justo en el borde de entre lo que es virgen extra y lo que es virgen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con redes neuronales y con otras metodologías también, lo que tenemos bueno es que no te da simplemente esto es virgen o es virgen extra, sino que te da la probabilidad de que pertenezca a una clase o de que pertenezca a otra. Entonces lo que también estamos intentando es ver si podemos jugar con esas probabilidades para detectar las muestras que están en esa zona gris. Ya te digo yo que se ha presentado. ¿El qué? Que se ha presentado eso. ¿Un trabajo? No, en el grupo de expertos químicos. Se ha presentado la posibilidad de, en vez de utilizar clasificaciones, o sea, en compartimentos, es decir, la probabilidad de que esta muestra pertenezca a una categoría y a otra, y no te puedes imaginar el follón que se montó. ¿Y por qué? Porque cuando tú o es o no es lo que dice mucha gente, ¿no? Eso de que me digan, no, esto tiene un 93% de posibilidad de que sea virgen extra. Entonces tú no puedes poner en la etiqueta, este aceite es un 93% de virgen extra. Claro, pero en esas muestras que están tan claras, no, simplemente sería utilizarlas para aquellas muestras que están en el borde. Pero es que eso, es ahí donde seguimos teniendo el problema, que no es tan fácil. No, claro. Que el tema de las probabilidades ya se está intentando utilizar y de momento está siendo complicado, pero de todas maneras lo importante es tener la opción para cuando en un momento
poder hacerlo. O sea, no es diciendo que no se haga ese trabajo, sino todo lo contrario, que se haga para poder demostrar que Claro. eso tiene utilidad. Yo también quería preguntar alguna Dime. cosita. Bueno, primero darte las gracias. Gracias Es muy interesante, a ti. me ha gustado muchísimo y creo que he aprendido un montón. Gracias. Me quedan un montón de dudas. Vale. Intento preguntártelas poco a poco, pero brevemente. La primera, un poco por orden, al principio creo que has comentado que el aceite lampante no se puede consumir, tal Sí. cual. ¿No se puede consumir porque es malo para la salud? No. Ya te lo respondió el compañero. Tiene que ser refinado previamente para que se pueda consumir. Es decir, que consumir se puede consumir, pero tiene que ser refinado previamente. Lo que no sé, eso seguro tú lo sabrás. No se puede consumir porque tiene defectos organolépticos y es muy desagradable. Eso, pero que realmente hace daño a la salud. Tú te lo puedes tomar perfectamente, que no te va a pasar nada. De hecho, lo estás tomando en los bares. Claro. Con lo que se fríe también. Sí. No. Vale, esa era una pregunta de curiosidad. Las otras preguntas, la mayoría de las otras preguntas son sobre la base de datos. Si no te he entendido mal, seguro que te he entendido mal porque tengo la duda. Aparte tenéis eso, que entiendo que es la huella espectral, ¿no? Y luego los 113 marcadores. Aparte de eso, creo, concretamente apuntado en la diapositiva 37, mencionaba una serie de datasets. ¿O te he entendido mal? ¿No? Sí, eso es porque en cada uno de los trabajos que hicimos nosotros probamos, bueno, vamos a ver, nosotros no solamente hicimos el trabajo, es decir, cuando intentábamos aplicar una metodología nueva, no solo la aplicábamos al aceite, incluso en los artículos, si lo veis, no están los datos del aceite metidos, sino que hacíamos una comparativa con datasets que hubiese en la literatura y luego, una vez que habíamos publicado ese artículo, lo aplicábamos al aceite para darle los resultados a... Pero esos datasets que están en la literatura, ¿están disponibles en los datos? 36, 37. Sí, estos son datasets de... Vamos, estos... ¿Cuáles son los datasets? Aquí está. Estos de aquí... lo que pasa es que están las siglas puestas, Sí. pero son datasets de la literatura, sí, lo puedes encontrar en el artículo te viene incluso la referencia de donde se pueden obtener los datasets, pero la mayoría son de la UCI Machine Learning, Sí. el repositorio que solemos usamos. Sí, vale. La otra grupo de dudas, que esta es inmensa porque yo tampoco tengo ni idea de química. Bueno, yo no tengo ni idea de química, tú seguramente ya. Bueno, yo lo poco que he aprendido en estos años. La técnica, ¿por qué habéis elegido la técnica esta de cromatografía? Porque Era la que teníamos, la que nos daban, sí, era la que teníamos. Pero esta técnica, desde mi inmensa ignorancia en el tema, mide volátiles, ¿no? Bueno, mide los componentes químicos, sí, los componentes, bueno, son volátiles, ¿no? Volátiles, pero antes, no sé si te he entendido mal a mí, pero creo que eres tú el que has dicho una diferencia entre como si los volátiles no son parámetros físico-químicos. Los volátiles no, ¿cómo es? Los volátiles no están dentro de lo que se denomina parámetros físico-químicos de clasificación, ¿vale? De hecho, no existe ningún método, ninguna manera de clasificar los aceites vía volátil, por lo que he dicho al principio de la complejidad que hay de saber qué volátil está directamente relacionado con una característica organoléptica. Entonces, como tal, son parámetros químicos, porque son compuestos químicos, pero que están dentro de lo que se denomina fracción volátil, ¿vale? Pero no están incluidos dentro de las características físico-químicas que tiene que cumplir el aceite para ser clasificado en sus diferentes categorías. ¿Y la técnica detecta solo la presencia de volátiles o también su concentración? Lo que detecta es, según lo que a mí siempre lo que he estado investigando estos años, es estos puntitos que aparecen aquí, es como el momento exacto en el que ese componente volátil se expresa mediante los iones, es lo que yo siempre he tenido entendido. Entonces, claro, lo que mide es la intensidad con la que ese ion se libera. O sea, y su concentración, ¿no? Efectivamente, sí, sí. El problema es que para tú poder cuantificar necesitarías tener patrones internos o curvas de calibrado, que es lo que es difícil. Sí, porque además ellos, a nosotros ya los datos como que nos los daban calibrados, pero siempre nos decían que ellos a posteriori tenían que calibrar la muestra, sobre todo también por el RIP este que aparece aquí,
porque en algunas muestras aparecía unos milisegundos y en otras muestras aparecían otros milisegundos. Entonces, claro, las posiciones de los volátiles de una muestra no coincidían con las posiciones de los volátiles de otra muestra. Sí, eso. Los volátiles, vamos, yo siempre cuando veis, si a lo mejor lees artículos sobre esta temática, yo siempre los encuentro como vienen en siglas VOCS, los VOCs que se llaman. Yo por eso siempre pienso en VOC directamente, no en volátiles, pero sí son compuestos volátiles. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas de nada, gracias a vosotros. Ha sido interesante.